Día Santo, sábado o domingo. El Shabbat, séptimo día o día de reposo, como tradicionalmente se le conoce al día sábado. Esto lo podemos observar, lo podemos ver, viendo la propia escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a través de la historia bíblica. Una teoría que han creado algunas corrientes religiosas, particularmente o principalmente el catolicismo, es la de haber concebido la idea de que su religión fue creada por Jesús y luego, posteriormente, tras la muerte de este, continuada por sus discípulos, los apóstoles y los primeros cristianos. Pero nada más alejado de la realidad. Jesús no creó ninguna religión. De hecho, el cristianismo, en torno o alrededor del cual pululan distintas corrientes religiosas, distintas expresiones religiosas, proviene realmente de Roma. Tanto Jesús como los apóstoles eran de origen judío. Todos los sucesos históricos creados en la narrativa bíblica que dieron lugar a los eventos de la antigua Palestina o del Israel de entonces, todos, sin excepción, fueron de origen judío, incluyendo sus personajes y protagonistas. Desde los patriarcas, pasando por Moisés, jueces, reyes, profetas, el mismo Jesús y los apóstoles, todos fueron de origen judío. Pudiéramos hacer quizá tal vez la salvedad de el médico Lucas, que aun cuando era de origen alejandrino, como sabemos, pues también era judío. Entonces tenemos que es totalmente falsa la teoría de los primeros cristianos entre comillas. Los supuestos primeros cristianos realmente fueron judíos y gentiles arrastrados por el mensaje de Jesús, atraídos por su mensaje. Lo demás es una invención solamente atribuible, por supuesto, a Roma y al cristianismo. Una gran barrabasada que además constituye un gran engaño es la referente, precisamente, o la creada por el catolicismo respecto precisamente al día santo, al día sábado. Se ha creado la idea de que ya no, tras la muerte de Jesús, pero aún en tiempos de los apóstoles, estos cambiaron el día santo, el sábado, al domingo. Ya no es el día sábado, el día santo, sino el domingo, entre comillas. Y apoyan su teoría en algunas narraciones o escritos bíblicos, particularmente narrativas del libro de los Hechos de los Apóstoles, que indican que ahora, precisamente, no es el día sábado, el día santo, sino el domingo, dado que ahora, tras la muerte de Jesús,
los apóstoles se reúnen con los primeros cristianos, como dije, entre comillas. Es ahora el domingo, que el día que utilizan los apóstoles, los discípulos de Jesús y los discípulos de estos, para reunirse con los primeros cristianos, para hablarles, enseñarles acerca de Jesús y la supuesta nueva corriente religiosa, el Evangelio. También para ello, además, se apoyan o apuntalan su criterio en el hecho de que fue un día domingo, el día en que resucitó Jesús, resucitó el Mesías, un día domingo y no en sábado. Esta teoría se maneja hasta nuestros días, hasta el día de hoy, por la Iglesia Católica y, por supuesto, sus satélites. La verdad es que, aunque es cierto que los apóstoles se reunían en día domingo con los primeros cristianos, ya sabemos que estos primeros cristianos realmente fueron judíos y gentiles atraídos por el mensaje de Jesús. La verdad que sí, estos nuevos prosélitos, pudiéramos llamar, se reunían en día domingo, pero la razón obedecía a que no se podían, estos primeros cristianos no podían acudir al templo, dada la animadversión o el celo que causaban, que despertaban o suscitaban entre los propios judíos en el templo. Entonces, es por esta razón que los apóstoles tenían que reunirse con ellos en día domingo, porque además ellos, como judíos que eran, los apóstoles, ellos guardaban el Shabbat, el sábado. Y es por esta razón que no tenían el tiempo ese día para reunirse y enseñar a los nuevos prosélitos, como dije, los nuevos cristianos, los primeros cristianos. Incluso los mismos apóstoles, llegó el momento en que tampoco podían acudir al templo por razones de seguridad, dado que estos transmitían o pregonaban el mensaje de Jesús, que por supuesto pudiéramos decir que era antirrabínico. Incluso hay otro detalle también, y es el hecho de que los apóstoles, además de no haber podido acudir al templo, de haber llegado un tiempo que no podían acudir al templo, por ser rechazados precisamente y a pesar de ser judíos, es que estaba el tema de las sinagogas, que ya se manejaba desde la época de cuando estaba el pueblo de Israel distribuido en distintas regiones del continente, así como en el continente, como llegaron en algún momento al continente europeo, posterior a esta época, por supuesto. Entonces, es finalmente falso que Jesús haya creado una nueva religión. Jesús fue judío, sus apóstoles o discípulos fueron judíos. Todos tenían cultura judía. Nosotros, los cristianos, vamos a decir, los que hemos seguido esta corriente, estamos tomando una cultura foránea, una cultura ajena a la nuestra. El problema es que queremos cristianizar el hebreísmo, así como hemos cristianizado a Jesús. A Jesús se ha cristianizado en Occidente.
Y tenemos que tener claro que esta cultura no es nuestra, esta cultura no es occidental, es una cultura oriental. Entonces, eso constituye una de las razones por la que queremos cambiarlo todo. Muchas gracias.